Bienvenidos a su programa de preguntas y respuestas de la Guía Vegana con la licenciada Natalia de Martín. Porque la salud es riqueza. Hoy con el tema del gluten. Estoy seguro que hay muchos hermanos vegetarianos que han consumido gluten. Inclusive adventistas nominales, es decir, básicos que aún consumen gluten y consumen mucho peor también la carne literal, ¿verdad? Entonces el tema es para ustedes. Quédense aquí que vamos a resolver muchas preguntas que han llegado al buzón de la guía vegana. Una de las preguntas que repetidas veces se han hecho en el buzón de la guía vegana es la siguiente: ¿es malo el gluten? Refiriéndonos específicamente a lo que es la proteína que se encuentra en el seitán, en la carne de gluten que conocemos, esto es malísimo, completamente desaprobado por Dios como alimento, porque nuestro organismo no es capaz de digerirlo por los aminoácidos que contienen y la proteína. Pregunta número 2. ¿El trigo no se puede comer? La respuesta es: se puede consumir solamente un 5% de variedad de trigo que es confiable. Tenemos, por ejemplo, el caso del trigo rojo, que fue transportado por los menonitas desde Rusia a Estados Unidos, y otras variedades también de trigo que lo cultivan los indígenas. Estas variedades son un poco más seguras, pero también depende la edad de la persona para su consumo. Pero el 95% del trigo que nosotros vemos que se comercializa es híbrido. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, gracias. Pregunta número 3. ¿No se puede comer entonces ningún grano? La respuesta es que hay una amplia gama de granos que no contienen gluten y que tienen un valor nutricional y que son de mucho más fácil digestión. De hecho, son digeribles, y mientras que el trigo es un poco difícil de digerir hasta aquellos que son confiables. Entonces tenemos granos, una amplia gama que podemos consumir. Tenemos el caso de la quinoa, tenemos el caso del amaranto, que son pseudo cereales, el mijo, entre otros. Una pregunta más. ¿Y qué sucede con el consumo de pan integral, muy conocido? Bueno, el pan integral se debe consumir, y más en este tiempo, considerando primeramente la edad de la persona, hasta el sexo de la persona y principalmente la materia prima que se utilizó para el pan integral. Si ese grano no es un grano que ha pasado por tantos procesos genéticos, porque debo destacar que desde los egipcios se vienen haciendo modificaciones a lo que es el grano trigo. De hecho, es el grano que ha pasado por más procesos genéticos que cualquier otro grano. Pero el pan integral se puede consumir, solo que, como les mencioné, hay edades, hay circunstancias en las cuales se debe limitar. Hay otras que se debe eliminar completamente, y bueno, para eso está su servidora que les puede apoyar. Por eso se pueden comunicar conmigo a través del número que pueden ver en sus pantallas. Gracias por la respuesta. Pregunta siguiente. ¿La soya contiene gluten? La soya es una leguminosa. Los cereales contienen gluten. La soya no contiene gluten. Perfecto. Vamos a una pregunta más. ¿Cuál es la toxina que contiene el gluten? Principalmente las lectinas que fueron intensificadas, las lectinas que obviamente la mayoría de las plantas la tienen para defenderse de los insectos, de las plagas, pero en el caso de lo que es el trigo específicamente, estas lectinas fueron totalmente intensificadas, y más, es un híbrido con una planta que es una maleza, que es una cizaña, que es de hecho venenosa para el consumo humano. Tiene
una alta cantidad de venenos esta planta, y el trigo fue híbrido con esta planta. Entonces, ya esa planta contenía lectinas y ya otras variedades de trigo que también se unieron con el trigo, entonces hacen que las lectinas del trigo sean completamente muy tóxicas para el organismo humano. Destaco principalmente esta, pero hay otras. ¿Hay algún testimonio o evidencia de envenenamiento por gluten? Sí, pueden ver en sus pantallas un texto de un hermano que él consumió la carne de gluten. Literal, este hermano tuvo que ser hospitalizado y estuvo a punto de morir por intoxicación, por consumir lo que es la carne de gluten. ¿Por qué? Bueno, porque el gluten, consumir esta carne de gluten a personas puede resultar letal inmediatamente, pero a otras paulatinamente. Por lo tanto, es dañino de todas las maneras. Gracias, muy importante. La siguiente pregunta. ¿Es cierto que la carne de gluten ayuda a la digestión? Completamente falso, porque está demostrado científicamente de que esta proteína así concentrada del gluten, de hecho, el gluten viene siendo como un plástico. Es, como le mencioné en el otro video, es una goma. De hecho, hay 2 científicas en Europa que están haciendo actualmente lo que son plásticos biodegradables con la materia prima que es el gluten. Es decir, se puede hacer plásticos con el gluten. Cuando el gluten entra en nuestro estómago, nuestro organismo, el ácido clorhídrico no es capaz de degradarlo, porque es como un plástico, es como una goma. De hecho, se hacen cosméticos, se hacen pintalabios también con gluten. Gracias, muy importante. Tomen nota. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que se ha disminuido las gliadinas y gluteína? Es completamente falso. Las gliadinas en el gluten lo que se han es intensificado. Después, y las lectinas también, después de lo que fue la Revolución Verde, esto por Monsanto, lo que hizo fue hacer un grano híbrido para que este grano, estas plagas no lo ataquen. O sea, las plagas no van al trigo, porque ellas saben que si lo consumen se van a morir. Entonces, imagínese usted, las plagas no van al trigo. Imagínese usted, elige el trigo con esos tóxicos tan altos que matan. De hecho, han matado personas inmediatamente, porque realmente es muy letal la toxina que tiene. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los productos sin gluten son más caros que los que contienen gluten? Completamente falso. Tenemos un pseudo cereal en Norteamérica, específicamente en México, de donde es originario el amaranto, y es un pseudo cereal que no es caro, es económico. Además, también tenemos lo que son semillas, como por ejemplo la linaza, también tenemos la chía, que estas son semillas, y otros cereales como el mijo, que donde se puede encontrar realmente es muy asequible, entre otros cereales, como también tenemos el caso de la quinoa, que en Sudamérica tal vez hay algunos países que varían los precios, pero en Sudamérica se puede conseguir fácilmente. Ok, pasamos a otra pregunta. ¿Reducir el consumo de harina aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular? Eso es completamente falso. ¿Por qué? Bueno, porque mientras más harina usted consuma, entonces más insulina va a demandar su organismo del páncreas. Y obviamente esto que usted consume son carbohidratos que se convierten en glucosa, se almacenan como glucógeno y luego pasan a convertirse en triglicéridos, que son los principales causantes de que las arterias se tapen. Última pregunta en esta sección. ¿La carne de gluten contiene nutrientes?
Absolutamente no. No contiene nutriente, porque lo que contiene son tóxicos. Nutriente viene de nutrición, lo que nos puede nutrir a nosotros. Entonces, la carne de gluten, cuando usted realiza esta carne, lo que queda es esta pura proteína, que es el gluten, que es tóxica, y como nuestro organismo no es capaz de digerirla, entonces no nos nutre. Es natural que usted tiene muchas más preguntas sobre el tema del gluten, la carne de gluten, muy consumible en el movimiento de reforma. Sí, los reformistas comen carne de gluten, inclusive la venden. Y muchos adventistas del séptimo día lo consumen. Inclusive yo la consumía, pero ya no más. Y muchos testimonios que nos están llegando han dejado ya el gluten. Y que bueno, van un paso más adelante. Si tiene más preguntas y quiere un tratamiento de desintoxicación personalizado, puede contactarse al número de la guía vegana. Inclusive, ella es autora de 4 libros, no de uno, de 4 libros. Por supuesto, le puede ir guiando en su cambio de dieta. Bendiciones. Hasta la próxima. Puedes contactarte a nuestro número de WhatsApp signo más 502 58 69 41 46. Licenciada Natalia de Martín, para servirles.